Buenas noches, doctor y compañeros. El día de hoy les vamos a hablar acerca de las arritmias ventriculares. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí está el índice que vamos a tener. Primero una introducción, luego vamos a hablar sobre la extrasistolia ventricular, luego la taquicardia ventricular, luego las variedades de taquicardia ventricular y por último la que es fibrilación ventricular. Siguiente diapositiva. Bueno, ¿qué son? Bueno, la definición en esta se denomina una arritmia ventricular a un trastorno del ritmo cardíaco originado en los ventrículos, por debajo del nódulo auriculoventricular y de las ACGs, con latidos demasiado rápidos o lentos, o también puede ser un patrón irregular. Estos ritmos anómalos pueden ser, como sabemos, bradicardia, que es la frecuencia cardíaca de menos de 60 latidos por minuto, y la taquicardia, que es la frecuencia cardíaca más de 100 latidos por minuto. En cuanto a su epidemiología, vamos a tener que son trastornos frecuentes en los países desarrollados, mientras que su incidencia es menor en los que están en vías de desarrollo, debido a los que las personas están más expuestas a estrés. Esto de aquí suele presentarse con más frecuencia en hombres, ya que la cardiopatía isquémica es más prevalente en este grupo. Cabe recalcar que este es inusual entre los pacientes pediátricos y suele también producirse en el postoperatorio de la cirugía cardíaca o en los pacientes con malformaciones cardíacas asociadas. Eh, Esta incidencia también está asociada a la cardiopatía isquémica. Bueno, va a aumentar con la edad, también independientemente del sexo, según se incremente la prevalencia de la cardiopatía isquémica. Y por último, en cuanto a epidemiología, vamos a decir que esta va a estar aumentada en las décadas medias de la vida, de 30 a 40 años. Siguiente diapositiva. Bueno, empezando con lo que es la extrasistolia ventricular, vamos que esta extrasistolia ventricular son el trastorno de ritmo más común, ya sea en individuos sanos o en pacientes con cardiopatía. En forma independiente, este aumenta con la edad y pueden ser asintomáticos o sintomáticos. Los síntomas más frecuentes descritos por los pacientes son las palpitaciones en el tórax o en el cuello, que estas resultan se deben al aumento del inotropismo en el latido que sigue a la pausa compensatoria, que puede percibir como si parara el corazón, por lo que se produce por la pausa compensatoria en S. Bueno, estas extrasistolias ventriculares se caracterizan en el EKG, como podemos ver en el margen inferior, por la presencia de un QRS prematuro, ancho y no preciso de onda P. También va a tener lo que es una pausa compensatoria completa, que se lo conoce como la disociación AB, en el 75% de los casos, y en el otro 25% va a ser incompleta. Cabe recalcar que si esta se produce eh, en el ventrículo derecho, tiene morfología de bloqueo de rama izquierda, y si esta se produce en el ventrículo izquierdo, va a tener una morfología de bloqueo de rama derecha. Siguiente diapositiva. Otros tipos de extrasistolia ventricular va a ser el bigenismo y el trigenismo. El bigenismo es cuando cada QRS basal es seguido de una extrasístole ventricular, como podemos ver en la imagen ahí. Y el trigenismo es cuando cada dos QRS basales, en la imagen, aparece una extrasístole ventricular. ¿Cuál es el significado de esta extrasistolia ventricular? Bueno, como lo dije, esta se da en pacientes que presentan síntomas y otros que no. Los pacientes sanos pueden presentar simple y su pronóstico de vida es normal. Estas personas, por lo tanto, no deben recibir tratamiento antiarrítmico, a no ser que la arritmia sea sintomática. Ahí sí se interfiere ya que ahí se interfiere con la calidad de vida. Esta sistema ventricular va a tener un significado patológico cuando se presente después de un infarto del miocardio o en presencia de una miocardiopatía. Bueno, siguiente diapositiva. Bueno, ahora hablando acerca de lo que es la taquicardia ventricular,
Vamos a tener que la taquicardia ventricular, estas obviamente se originan por debajo de las ramas de His. En esta va a ocurrir la sucesión de tres o más extrasístoles ventriculares consecutivas con una frecuencia superior a 100 latidos por minuto. En la imagen podemos observar una taquicardia rítmica de QRS ancho. También la morfología del complejo QRS es QS en todas las derivaciones precordiales de B1 a B6 y lo que es la presencia de se puede ver lo que es la presencia de un complejo ventricular QS en B6. Y para terminar, que nos indica que es una taquicardia ventricular, se puede ver la concordancia eléctrica negativa en precordiales, que ya pues eso va a ser, todo ese conjunto va a ser que estamos ante una taquicardia ventricular. Siguiente diapositiva. Bueno, siguiendo, continuando hablando sobre las taquicardias ventriculares, estas se observan habitualmente asociadas a enfermedades coronarias, a miocardiopatías, al prolapso de la válvula mitral y a otras enfermedades valvulares. Cabe recalcar que raramente se presentan en ausencia de cardiopatía demostral. Los síntomas que se presentan aquí dependen de la frecuencia de la ritmo, de su duración y de la severidad de la enfermedad cardíaca de base. En general, esta se puede acompañar de síncope, angina, edema pulmonar y colapso circulatorio, cardiocirculatorio. Bueno, en cuanto a su diagnóstico diferencial eh, de una taquicardia ventricular, debe hacerse con las taquicardias asociadas a bloqueo de RAM. Y existen varios criterios en electrocardiográficos para hacer el diagnóstico de la taquicardia ventricular, que son cuatro. El primero es la disociación auriculoventricular, el segundo es la existencia de complejos de infusión, y el tercero es la ausencia de complejos RS pues son las zonas precordiales, y el cuarto es el intervalo entre el inicio de la R y el nadir de la S mayor de mayor a 100 milisegundos. Bueno, estas aquí se pueden ver según su duración, o se clasifican según su duración en la primera, que es taquicardia ventricular sostenida, que esta es cuando esta taquicardia se mantiene durante 30 segundos o más y produce inestabilidad hemodinámica que va a requerir una cardioversión eléctrica. Y la segunda es una taquicardia ventricular no sostenida, que es en la que está en imagen, es el electrocardiograma, que es cuando está tres o más complejos ventriculares consecutivos con una duración de 30 segundos y no va a producir un colapso en el paciente. Solo va a producir un colapso con pacientes muy sintomáticos, que aquí se suele recurrir al tratamiento farmacológico o también incluso a la técnica ablación. Siguiente diapositiva. Bueno, como les mencioné, se pueden eh, dividirse o se pueden ver según su duración y también pueden ser según su morfología. Aquí van a tener dos clasificaciones. Vamos a tener monomórficas y polimórficas. Las monomórficas es cuando la morfología del complejo QRS no se modifica durante la taquicardia que se está dando. Estas aquí, las monomórficas, son las taquicardias ventriculares más frecuentes. Y ahí está lo que es la polimórfica, que son el EKG que están viendo, que cuando la morfología del complejo QRS se modifica durante la taquicardia latido a latido. Este de aquí tiene un peor pronóstico porque son muy inestables, degeneran frecuentemente a pilomórficas y pueden acabar en fibrilación ventricular, que veremos más adelante. La más representativa de estas eh, taquicardias polimórficas es la de Torsay de Puente, que también se va a explicar a continuación. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto al manejo de las taquicardias ventriculares, eh, vamos a tener que los episodios sostenidos de taquicardia ventricular pueden ser tratados farmacológicamente si el paciente está hemodinámicamente estable. Y las drogas más utilizadas en este caso son la lidocaína, en caso de haber isquemia, lo que es la procainamida y la que más usada, la amiodarona. En cambio, cuando los pacientes están en un compromiso hemodinámico y presentan síntomas de hiperperfusión
hipoperfusión cerebral o angina, debe interrumpirse en forma inmediata con una cardiovención eléctrica. Este manejo de los pacientes de taquicardia ventricular está recurrentemente asociada a la cardiopatía con disfunción ventricular y suele ser complejo, ya que tiene un alto riesgo de muerte súbita. Las alternativas de tratamiento incluyen drogas antiarrítmicas y en caso también lo que son refractarios. Siguiente diapositiva. Bueno, siguiendo con otras variedades de la taquicardia ventricular, tenemos lo que son las torsades de Pointes, como lo hablaba mi compañero, que esta es una variedad que representa a una taquicardia polimorfa que va a estar asociada a lo que es la prolongación del intervalo QT. Y cuando existe lo que son las torsades de Pointes, su frecuencia va a ser entre 200 a 250 latidos por minuto. Entonces, este va a tender a ser muy rápida y autolimitada, aun cuando se puede degenerar en lo que es una fibrilación ventricular. Y esto puede provocar lo que es la muerte súbita. También suele estar asociado con lo que es la bradicardia severa, o también se puede ver en lo que es un bloqueo AV y también una difusión del nódulo sinusal. También puede ver lo que es anormalidades en electrolíticas, ya sea por hipocalemia o también por lo que es la hipomanganesia. Manganesia, sí. También se puede ver lo que es las torsades de Pointes, también cuando se introducen drogas prolongadas, y esto puede modificar lo que es el intervalo QT, ya sea por quinidina, por procainamida, también por los fármacos antidepresivos tricíclicos, que también pueden modificar lo que es el segmento QT. También esta torsada de Pointes, perdón, también se lo conoce como el síndrome de QT largo. Y esto produce lo que son alteraciones en lo que son los canales iónicos, en lo que es la membrana celular, y tienen lo que es un papel destacado en lo que es el bloqueo de los canales de potasio. Y esto modifica lo que es un gen que va a ser el gen HER. También esta torsada de Pointes puede ser congénico, pero más frecuentemente va a ser lo que es adquirido, ya sea por fármacos, por alteraciones también electrolíticas, como lo estaba hablando, y también por trastornos neurológicos y también cardiológicos. También el tratamiento difiere de lo que si existe lo que es una arritmia, ya sea secundaria o lo que es una prolongación congénita o también adquirida en lo que es en el intervalo QT. Y en los casos ya secundarios a este síndrome de QT largo, el tratamiento inicial se consiste en lo que es una administración de beta bloqueadores en una dosis alta. Ya en casos ya refractarios, se realiza lo que es la simpatectomía ganglionar cervical izquierda. También se hace una colocación de marcapasos y también unos implantes desfibriladores. Como podemos ver ahí, tenemos lo que es el EKG normal, como se debe ver con sus segmentos y los intervalos. Y aquí tenemos lo que es la torsada de Pointes, como tenemos el segmento QT, que va a ser prolongado a comparación del normal. Y ahí se puede ver la diferencia claramente. Aquí tenemos otro ejemplo de la torsada de Pointes, que tenemos lo que es el segmento cutelar. También tenemos lo que son las taquicardias ventriculares monofocales repetitivas autolimitadas, que va a estar caracterizada por lo que son la presencia de 3 o más extrasístoles ventriculares monomorfos. Monomorfos quiere decir que van a estar en una misma sintonía, lo que es la LKG, como podemos ver aquí, la polimorfo, que va a estar no acorde a lo que son LKG. Y esto va a estar alternando lo que es el ritmo sinusal, que habitualmente va a estar presente en ausencia de la cardiopatía demostrable, pero su patología va a ser de buen pronóstico.
Tenemos lo que son las taquicardias ventriculares asociadas a lo que es la displasia arritmogénica del ventrículo derecho, que esto va a ser una miocardiopatía congénita que va a estar afectando primariamente a lo que es el ventrículo derecho y se caracteriza por la ausencia parcial o total de lo que es la musculatura ventricular derecha, a lo que es reemplazado lo que es el tejido fibroso y el tejido graso. Y por último tenemos lo que es la fibrilación ventricular, que esto se llama así por la expresión eléctrica, que resulta por lo que va a haber una despolarización ventricular caótica y sin ningún tipo de coordinación. Básicamente es cuando la corriente eléctrica del corazón comienza a fallar y el corazón comienza a bombear de una forma inadecuada. A esto también tiene un sinónimo médico que se le denomina como paro cardíaco clínico. Sí. Y se caracteriza por lo que es la presencia en una actividad eléctrica ventricular rápida y desorganizada. Y esto se confiere en lo que es el EKG en una imagen ondulatoria de amplitud y de contornos variables. Y en un EKG no se puede lo que es distinguir lo que son los complejos QRS, segmentos ST, ni la onda T. Como lo podemos ver aquí nuevamente, tenemos lo que es un EKG normal, tenemos aquí. Pero cuando existe lo que es una fibrilación ventricular, tenemos ondas que no se pueden distinguir bien lo que son los complejos, ni los segmentos, ni la misma onda. Va a haber una distensión en la misma onda. Este, Aquí podemos ver otro EKG, como está fibrilado lo que es todo sus segmentos, sus ondas. Este, Desde un punto de vista clínico, cuando existe lo que es una fibrilación, va a ser un daño irreversible ya a partir de los 3 a 4 o 5 minutos, ya que puede haber un colapso ya sea cardiocirculatorio o neurológico. Y básicamente, si no se toman medidas antes de este tiempo, puede evitarse muchas cosas, muchas complicaciones. Se han demostrado que las dos principales causas frecuentes de lo que es la fibrilación ventricular va a ser lo que es la isquemia miocárdica y las taquicardias ventriculares que se generan lo que es en la fibrilación ventricular. En pacientes no hospitalizados, la causa más frecuente de fibrilación ventricular va a ser lo que es la cardiopatía isquémica, que incluso se puede ser la única o la última manifestación de lo que es la misma enfermedad, constituyéndose con lo que es 3 síndromes de insuficiencia coronaria aguda, junto a lo que es una angina inestable y a un infarto agudo del miocardio. En, en pacientes que son reanimados del paro cardíaco, el 75% van a tener lo que es una fibrilación ventricular y el resto va a ser lo que es una bradicardia y una sistolia. El manejo de los pacientes con fibrilación ventricular va a requerir lo que es un desfibrilador eléctrico inmediato. Por ejemplo, tenemos la opción del DEA, que va a ser un desfibrilador este, externo automático, que se lo utiliza en caso cuando hay del ámbito hospitalario. Este, También se usa como otro recurso que va a ser la reanimación cardiopulmonar, que va a ser el RCP, claro, si no existe lo que es el DEA. Este, Cuando la fibrilación ventricular no se presenta en el curso de un infarto de miocardio, va a tender a lo que es una alta tendencia de recurrencia, por lo que estos pacientes van a requerir lo que es una evaluación y un manejo arritmológico. Y la terapia de estos pacientes va a ser similar a lo que es una taquicardia ventricular recurrente. Y se debe considerar el uso de lo que es defibriladores implantables, en estos casos de la fibrilación ventricular. A continuación les tengo un pequeño video para que vean lo que pasa en el corazón cuando existe una fibrilación. Ahí sí.
Ahí salió, para que lo vean. Sí se escucha. No se escucha. Ahí, No se escucha. no se escucha. Eh, Tienes que volver a compartir y compartir sonido. en un ratito para ver si comparto. Ahí, quedó. Me quedé la cosa. Se escucha. No, déjame compartir a mí. Ahí sí se escucha, se escucha. Dale, comienza el principio. Ya, la repetí. Ahí sí. Entre sus víctimas se encuentra el famoso jugador de baloncesto, Hank Taylor. Las señales eléctricas del corazón fallan y el corazón late de forma errática. La sangre deja de fluir y el cuerpo se queda sin oxígeno. El corazón tiembla, incapaz de organizarse y de bombear sangre. Los médicos llaman a esta tormenta eléctrica fibrilación ventricular y también ritmo de la muerte. Una vez que el corazón comienza a temblar por la fibrilación ventricular, el 90% de los afectados fallecen. El único tratamiento es desfibrilar el corazón con una potente carga eléctrica, parándolo por completo. Una vez parado, el corazón puede reprogramarse y volver a latir rítmicamente. Y bueno, eso sería todo por la presentación de nosotros. Gracias. Con eso terminamos arritmias ventriculares, ¿no? Bueno, ya para la próxima semana vamos a entrar en paro cardiovascular. Ya les voy a entregar, mañana les entrego todo lo que hay que hacer de paro cardiovascular, de algunas otras pequeñas cosas que nos faltan para que sigan dando exposiciones y que terminen todos los grupos antes de entrar al examen. ¿Para cuándo es el examen, Vanessa? Todavía no hemos puesto fecha, doctor. Pues ya estamos cerca, más que seguro. Ya, Sí, doctor. mañana comenzamos con B. Mañana te entrego todo lo que respecta a paro cardiovascular y algunas otras cosas que se están quedando para ponernos al día en lo que es el primer parcial. Y de ahí continuamos con electrocardiografía hasta que quede bien centrado electrocardiografía para que no haya dudas en todo esto. Ya les dije, lamentablemente, si no practican electro, esto se les va a olvidar. Uno. Dos. La parte cardiológica la pueden leer, la parte electrocardiográfica es practicar. Lamentablemente, y es lo primero que nosotros estamos dándoles a ustedes para que mejoren, porque realmente no tenemos un eco de urgencia para decirle vamos a aprender ecocardiografía.
tenemos electro, es lo único. Así que basémonos en lo que tenemos. Bueno, chicos, buenas noches. Feliz fin de semana.